vamos a pasar entonces al notable simposio de AstraZeneca, quien va a ser moderado por el doctor Carlos Hugo Aliaga Macha, oncólogo médico y colega del Servicio de Oncología Médica del Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins. Le damos pase. La invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí. El día de hoy vamos a estar presentes en el simposio, un panel yo creo bastante importante para discutir de manera multidisciplinaria y la dinámica va a ser un poco diferente a la exposición plana que se suele realizar en este tipo de eventos. Entonces, para este evento voy a presentar al faculty. Vamos a contar con la presencia del doctor Iván Bustillos. El doctor Iván Bustillo va a acompañarnos de manera remota desde Colombia. Buen día, doctor. El doctor Iván Bustillo es director y coordinador del Servicio de Oncología de la Clínica Porto Azul AUNA en Barranquilla, Colombia. Es docente de posgrado de la Universidad del Norte y, bueno, está en la Cátedra de Oncología Médica. Es miembro de múltiples sociedades y él es el que, vamos a invertir los papeles, ¿no? Va a dirigir la discusión y el contexto de esta actividad académica. También vamos a contar con el doctor Edgar Amorín Cajal, conocido por todos nosotros. El doctor es director ejecutivo del Departamento de Cirugía de Tórax del INEM, es cirujano oncólogo torácico y es staff de la Clínica AUNA y la Clínica Ricardo Palma. Entonces, doctor Amorín, por favor, lo voy a invitar a que forme parte del panel. Doctor Bustillo, le doy la bienvenida y quedamos a disposición para cuando pueda iniciar la presentación y la discusión de su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes y a la asociación por la invitación y a AstraZeneca. Permítanme y comparto pantalla, me avisan por favor apenas se vea la presentación. Así que bueno. La idea cuando me hicieron la invitación fue discutir precisamente el manejo multidisciplinario de cáncer de pulmón y cómo el equipo multidisciplinario puede impactar de manera positiva, evidentemente, los desenlaces y entendiendo que ustedes todos son más que conscientes del beneficio de esto. No quería, como bien decía el doctor, hacer una presentación un poco catedrática del tema, sino hacerlo muy aplicado a la práctica en un caso clínico para que podamos ver la importancia de esto en la vida real. Así que con esto, estos son los disclosures. Y el caso clínico es el siguiente. Es una señora de 72 años que inicia un cuadro clínico en el 2021 de disnea, tos, fatiga y posterior a un par de meses de seguimiento en el que se le dio un manejo sintomático sin éxito, empieza con un cuadro de dolor y hemoptisis. Se hacen imágenes, inicialmente una radiografía, luego un TAC. Se observa una lesión pulmonar izquierda de un tamaño bastante importante y adenopatías mediastinales. Y el cirujano y el equipo quirúrgico lleva a la paciente a una biopsia inicial que revela un carcinoma escamocelular de pulmón. Se confirma la sospecha por inmunistoquímica, un perfil muy clásico, un CK7 positivo, TTF1 negativo, lo cual descarta un adeno, CK5-6 positivo y un P40 positivo. Se realiza en ese momento un PET, porque inicialmente la sospecha era que era localmente avanzado, mas no sabíamos la extensión a distancia. Y como se dan cuenta, una gran masa pulmonar izquierda con compromiso contralateral. Desafortunadamente no pude poner todas las secuencias acá, pero se ve claramente también una lesión hepática que inicialmente no captaba mucho, pero se hizo una resonancia posteriormente y como les voy a mostrar en una diapositiva posterior, una lesión de 9 milímetros a ese nivel en segmento 8. Se hace una resonancia cerebral, como se dan cuenta también, una lesión única de un tamaño importante, no mucho edema vasogénico, no desviación de la línea media. La paciente realmente no tenía sintomatología del sistema nervioso central y el resto del abdomen y pelvis completamente negativo. Antecedentes de la señora, un reflujo gastroesofágico, hipotiroidismo en tratamiento, quirúrgicos, un embarazo ectópico previamente, cistocel, una safenectomía por enfermedad varicosa. No tenía alergias, nunca había fumado, 72 años, no tampoco exposición a cigarrillo pasivo ni a humo de leña, que eso es algo muy común en nuestra región, que a veces suele suceder, pero no tenía esa exposición. Alcohol muy ocasional, nunca consumió drogas y tuvo 4 embarazos y 3 partos, salvo el ectópico que tuvo previamente. 0 antecedentes familiares. La resonancia de hígado, como les comentaba, confirma la lesión, luego si es una lesión real, a veces tenemos estas captaciones sin expresión morfológica en las imágenes y queda un poco la duda, en este caso si era una metástasis verdadera. Y desde el punto de vista neurológico asintomático. Al momento de yo verla en consulta,
llega solamente con un reporte de PDL1 que es de menos del 1%. Y en este momento se toma una decisión con la paciente. Entonces creo que aquí podemos discutir esta primera pregunta y es, con esta información que tenemos, que esto es un caso muy típico, creo que en Perú pasará igual, llega la paciente con un diagnóstico inicial, sabemos que tiene enfermedad metastásica tanto en hígado, pulmón contralateral y sistema nervioso central no sintomática esta última. Y tenemos un PDL1 negativo en un escamo celular. ¿Qué hacemos con esta paciente? SBRT a la lesión cerebral y empezamos quimio. ¿Cuál esquema de quimio utilizamos? ¿Se le hace cirugía siendo una lesión única en el sistema nervioso central y se inicia quimio o se piden pruebas adicionales? Me encantaría saber la opinión de ustedes al respecto. Dario, primero que es raro escuchar a una paciente de 72 años que nunca ha fumado y que tenga cáncer de epidermoide. Realmente había una asociación tabaco y cáncer de epidermoide escamoso. Esta señora no tiene ningún antecedente al respecto, entonces por mala suerte debuta con una lesión tremendamente grande en el pulmón izquierdo, pariliar. Lamentablemente en camino se da cuenta en PET-CT que tiene un estadio 4. O sea, quiere decir que la señora tiene desde inicio, debuta en el primer día de la consulta con un estadio clínico 4. Pronóstico malo eventualmente, pero sin embargo estamos viendo que la señora tiene opciones, porque cuando uno ve que hay una tomografía, una resonancia en encéfalo, y particularmente como se ve en este caso, evaluamos que la señora tiene una lesión pequeña, asintomática desde el punto de vista neurológico, no llama la atención, porque eventualmente pasa eso en el día a día, y no nos preocupamos mucho de empezar a la loca a dar radioterapia SRBT craneal, sino pensamos un poquito más que eventualmente hay drogas que podrían ser factibles de atravesar la barrera hematoencefálica y dejarlo para después. Tampoco operar, porque obviamente es asintomática. Entonces, como enfoque quirúrgico, yo no estaría de acuerdo plenamente en establecer de línea como una emergencia oncológica metástasis cerebral como tal. Emergencia oncológica del cerebro cuando la paciente tiene sintomatología, tumores grandes, gigantes, edema cerebral y que eventualmente está generando ya hemiplegia, sintomatología neurológica, convulsiones, etc. Damos prioridad. Inclusive en comité de tumores muchas veces hemos empezado radioterapia holocraneal cuando hemos visto casos que obviamente por suerte en este caso no encaja. De otro lado, este tipo de pacientes que manejamos estadio 4 necesitan, yo creo que, más estudios, no solamente lo que hemos venido. De alguna manera a alguien se le ocurrió hacer un PDL1, pero creo que escucharía el comentario ya pensando más adelante cómo mejorar, digamos, el enfoque diagnóstico final, porque hoy en día yo no me contento como cirujano, si sea una lesión estadio 3A o 3B clínicamente, con empezar ya el tratamiento como tal. Antiguamente se decía quimioterapia, pero hoy en día tenemos un arsenal de drogas y tanto más para adenocarcinoma que escamoso. Quizás la segunda parte sería un comentario de parte de la doctora Aliaga. Sí, primero, interesante caso, ¿no? Pero también tiene una particularidad que es una histología escamosa, ¿no? Entonces, en la histología escamosa hay que tener ciertos principios. O sea, nosotros clásicamente tenemos toda la conducta orientada hacia el adenocarcinoma o hacia el no escamoso. Entonces, la pregunta sería, en un escamoso, como parte del inicio del plan de trabajo, si es prudente hacer o no un perfil molecular completo. O si es, la primera pregunta sería, ¿es necesario hacerle un perfil molecular? La segunda pregunta sería, ¿a través de qué forma, no? Entonces, ¿por qué? Porque, nuevamente, la frecuencia y los tratamientos no van tan bien en el escamoso como en el no escamoso. Entonces, la primera pregunta, ¿se debe hacer? Sí. Idealmente, se sugiere hacer el EGFR y el ALK, ¿ya? ¿Por qué métodos? Idealmente por el estudio de gen en gen. ¿Por qué? Porque ESMO sacó unas directrices para ver las recomendaciones del uso de secuenciamiento genómico en ciertas neoplasias. Y da una aprobación o da un visto bueno o da una indicación clara a realizar este secuenciamiento por NGS en histología de no carcinoma, pero no en el escamoso. ¿Okay? Entonces, en este paciente con un cáncer de pulmón con una metástasis asintomática cerebral, yo le haría
si no está sintomático, como dice el doctor Amorín, terminaría de agotar el estudio de gen por gen, ¿no? Al menos un EGFR, un ALK y un PDL1. Y luego, de acuerdo a eso, indicaría la conducta terapéutica, ¿no? Que seguramente el doctor nos va a mostrar adelante. Quería hacer una pregunta, doctor Bustillo. ¿Este paciente qué abordaje diagnóstico tuvo para establecer? Porque el criterio número uno que siempre piden los patólogos es, doctor, deme una buena muestra para que no se acabe mi panel de evaluación con inmunohistoquímica, que lo he hecho muy bien acá. El abordaje es importante, es decir, también la toma de muestra. No sé qué tipo de abordaje tuvo y el tipo de toma de muestra que se hizo acá en este caso. Sí, inicialmente quedó como la primera aproximación diagnóstica fue por el equipo quirúrgico y era una lesión central, no tenía mayor, digamos, compromiso periférico. Decidieron hacerlo por mediastinoscopia y sacaron varias estaciones y de hecho varios de esos ganglios fueron positivos, tanto ipsilaterales como de la estación subcarinal fueron positivos. Sí, entonces había una muy buena representación de tejido y una muy buena cantidad de tejido ahí con la muestra. Sí, y de acuerdo con la apreciación de ambos, definitivamente no es un caso para entrar a operar cerebro ni para entrar a hacer radiación. Está asintomática y de acuerdo con el doctor Aliaga hay que hacer más pruebas. Si ustedes miraban antes la apreciación que había con el escamocelular en cuanto a al EGFR, era que la positividad era relativamente muy baja, menos del 4%. Y lo que proponían las guías inicialmente era que se le hiciera sobre todo a mujeres y no fumadores. Pero hoy en día, pues, estamos teniendo cada vez más. Este caso casa perfectamente en ese perfil de mujer y no fumadora, pero estamos viendo cada vez más pacientes que pueden resultar positivos con esto. Y eso fue la conducta, de hecho, que se tomó, y así tal cual como lo dice el doctor Aleaga, fue un panel relativamente reducido, no nos fuimos con el NGS, pero para sorpresa nuestra y de todos, sale la mutación, la deleción del exón 19 del EGFR. Y con esto en miras empezamos manejo con osimertinib, entendiendo también que osimertinib, como lo hemos bien expuesto en las charlas anteriores, estaba viendo la charla de ALK que fue maravillosa anterior a la nuestra, que todas estas drogas tienen una muy buena penetración en el sistema nervioso central. Anti-EGFR, quizás el osimertinib es la que mejor penetración tiene, los demás tienen una penetración bastante modesta, por no decir que baja. No se le realiza ni SBRT ni cirugía a la paciente. Al mes de empezado el tratamiento, ya la paciente refería mejoría de los síntomas. No volvió a tener hemoptisis, el dolor desapareció, la disnea mejoró sustancialmente. Y en seguimiento por imágenes decidimos continuar con el PET para poder hacer sus controles y su seguimiento. Esto es a los 4 meses de empezado el tratamiento inicial. Y como se dan cuenta, una reducción importantísima tanto del tamaño como de la captación de la lesión, no solamente ipsilateral, sino contralateral, y de la lesión hepática. Pregunta para ustedes, ¿cada cuánto hacen las imágenes de seguimiento en estos pacientes? Cuando el paciente, obviamente no es quirúrgico, yo tampoco en la vida lo hubiera operado de este paciente, a pesar que soy agresivo para operar. Este es un caso de estadio 4, no sería doctor, porque hay casos en los cuales son estadios 4, en la cual sí operamos excepcionalmente lesiones pequeñas, únicas, con metástasis única, sea cerebral, adrenal, etc. Pero en este caso obviamente ni loco para operar, pero yo creo que el terreno básicamente, el Comité de Tumores establece que más o menos se hace una secuencia después de cada 3 meses o inmediatamente vigilancia de acuerdo eventualmente a qué tipo de droga estamos utilizando. ¿Cuál es la opinión en este caso? Porque el manejo ha sido básicamente en terreno de medicina oncológica. Yo de acuerdo, en una evaluación cada 3 meses, ¿no? Y teniendo en cuenta nuevamente que esta es una patología escamosa, ¿no? Entonces, los datos que tenemos de tasas de respuesta por encima del 80%, el beneficio de la PFS prolongada, según el estudio Flores, básicamente en adenocarcinoma. Y nuevamente, en el escamoso, si bien es cierto, tiene actividad, hay reportes de casos. En general, cuando se ve con TKIs de primera generación o segunda generación, la mediana de PFS es más corta, ¿no? Entonces, en ese concepto, yo lo haría cada 3 meses y bueno, obviamente, pues si tiene alguna sintomatología nueva, en ese momento tratar de hacer nuevamente un estudio. Y no dejaría de hacer la resonancia del cerebro. Es importante, ¿no? O sea, el PET-CT nuevamente, el concepto, sirve para del cuello hacia abajo.
para la cabeza la resonancia. Y no le haría, eso sí, a criterio nuestro, no utilizaría un PET scan para hacer seguimiento, ¿no? No es una herramienta para el uso diario. Nosotros hacemos seguimiento básicamente con tomografías y tal vez utilizaría un PET como parte de un seguimiento pensando en una enfermedad oligopersistente para tratar de un tratamiento de consolidación local en el tiempo, ¿no? Que puede ser cirugía o radioterapia. Ahora, un agregado me permite. Cuando uno hace tipo de evaluaciones, ¿por qué a veces doctores que no son oncólogos dicen hay que hacer una evaluación mensual, bimensual? Es porque acuérdense que la droga ataca progresivamente y nosotros tenemos que evaluar en el comité de tumores la respuesta terapéutica más o menos un tiempo prolongado, que eso implica, como estamos hablando, unas 12 semanas, en la cual hay dos caminos. O ha mejorado, como este caso, o ha progresado la enfermedad. Entonces no da tiempo a redireccionar el esquema terapéutico. Así es. Y bueno, haciendo mérito de lo que decía el doctor, aquí está la resonancia y una desaparición prácticamente completa de la lesión. La paciente, pues, entendiendo que no se había intervenido en este momento, una muy buena respuesta. La paciente realmente como efectos secundarios de su tratamiento, solamente una dermatitis y una diarrea grado 1, que realmente no ameritó intervención como tal. Sus laboratorios todos estaban normales y pues el manejo continuó en el tiempo. Acuérdense que estamos hablando del año 2021, estábamos ahora a mitad de 2021, la paciente continuó durante todo este tiempo. A principios del 2023, es aproximadamente año y 9 meses después de iniciado el tratamiento, la paciente llega a consulta en silla de ruedas. Le comenta al equipo que la razón por la que está en silla de ruedas es por dolor en las piernas, sobre todo en los muslos, así como en la parte de la espalda y de los hombros. Y evidentemente cuando uno como oncólogo y como cirujano escucha que un paciente con cáncer tiene dolor de espalda y llega en silla de ruedas, la primera impresión diagnóstica que uno tiene es una compresión medular. La mente enseguida salta por allá. Pero en este caso, curiosamente, la paciente no tenía dolor lumbar, no tenía parestesias, un examen neurológico completamente normal y no tenía problemas miccionales. Y a la palpación, al examen físico, al palpar los grupos musculares, un dolor tremendamente exacerbado con eso. De hecho, lastimosamente no tengo la foto de la paciente para mostrársela, pero la paciente llegó con una presentación física muy típica. No se había peinado su cabello hacía más de un mes porque el dolor y la debilidad en los hombros era tal que no podía levantar los brazos. Llega con laboratorios normales, entre comillas, pero una GOT en 565. Mandamos a hacer la CPK al laboratorio por sospecha de una miositis y efectivamente tenía una elevación significativa de la CPK por encima de 3000. El reumatólogo logra verla 2 días antes de la consulta nuestra en oncología y le había ya prescrito metotrexate y ácido fólico. En ese momento la decisión que tomamos nosotros como equipo es vamos a repetir las imágenes. Y en las imágenes repetidas, pensando en una progresión de la enfermedad, nos dimos cuenta que la lesión pulmonar estaba mejor, la lesión contralateral prácticamente desaparecida, la lesión hepática completa, pero se ve esta progresión única en glándula suprarrenal derecha que no estaba previamente. ¿Por qué pensamos en progresión de la enfermedad en este escenario? Porque, como ustedes bien saben, la polimiositis y dermatomiositis son síndromes paraneoplásicos muy clásicos y sobre todo de cáncer de pulmón. Aquí la parte que no cabía muy bien es que no hay casos muy descritos, ni con osimertinib como causa de esto, y no hay casos descritos, por lo menos no en mucha cuantía, de carcinomas escamocelulares como causa de esto. Normalmente los paraneoplásicos son más de una histología microcítica en este caso. Y lo que veíamos aquí era esta oligoprogresión realmente del tema. Con esto la pregunta es, ¿qué hacer ahora? ¿Cambiamos el tratamiento asumiendo que es una progresión y si lo cambiamos, qué hacemos? ¿Le hacemos SDRT a esa lesión suprarrenal? ¿Operamos esa lesión suprarrenal? ¿O tomamos una biopsia? Y de pronto preguntarle al doctor Amorín, si me lo permite, ¿en qué casos estaría indicado operar una oligoprogresión en cáncer de pulmón? Mi mente estaba justamente yendo por allá cuando estaba presentando el caso, decía, eso que está mencionando el trastorno muscular o migración dolorosa articular, eso es clásico de un síndrome paraneoplásico en cáncer de pulmón.
Estaba pensando, dije, de repente hay una recurrencia de enfermedad y hay cambio histológico en otra área y está justamente como coincide este caso. Ha mejorado, qué extraño, ¿no? El osimertinib ha mejorado tremendamente de manera objetiva todo, pero están haciendo como si fuera un nuevo tumor, entre comillas. No significa que es un nuevo probablemente, sino que es progresión de enfermedad. Simplemente estoy pensando que el cáncer de pulmón tiene multihistogenesis. Y mi primera reacción hubiera sido, el paciente está yendo muy bien en el esquema sistémico, ¿por qué no saco completamente esa pequeña lesión que está apareciendo, que no es grande todavía, y que técnicamente es quirúrgica? Se puede hacer por laparoscópica, un procedimiento muy sencillo, y la paciente va a tener un excelente, obviamente, enfoque terapéutico a partir de entonces. Entonces, mi concepción sería eso, doctor Bustillo, que el paciente debería considerarse efectivamente como enfermedad oligometastásica y terminar de retirar eso, que me da dos puntos de vista. Número uno, si es la misma enfermedad, y segundo, si es otra. Y a partir de eso podría ser biomarcadores. Y eso ayudaría tremendamente a la paciente. Mi doc, por ejemplo, cuando usted ve una oligoprogresión a un solo órgano, supongamos que es una oligoprogresión en el pulmón mismo, ¿hasta cuántas lesiones o hasta qué tamaño, digamos, tiene usted como umbral para decir esto se puede operar o no se puede operar? ¿Hay alguna definición de esto? ¿Hay alguna, digamos, algún marcador objetivo o es caso por caso viéndolo individualmente? No, en términos generales, oligoprogresión tiene que ser solo un órgano y no más de 2 lesiones. Si es un pulmón, obviamente ya es un concepto diferente en el cual tengo que necesariamente establecer un criterio de diagnóstico solamente a través de una biopsia percutánea, un EBUS, etc. En este caso, ¿por qué no se me hubiera ocurrido hacer un EBUS que también puede ingresar a hacer una biopsia dirigida o algún otro método de diagnóstico por biopsia? Porque yo en este caso prefiero tener el tejido completamente entero. Cuando existe cirugía para el cirujano que maneja cáncer de pulmón en oligoprogresiones, sí, efectivamente hemos hecho excepcionalmente el comité de tumores. Caso me acuerdo el último, hace un mes, en un paciente que tenía 2 micronódulos en el lóbulo inferior derecho, que nos puso cabezón y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos algo o no le hacemos nada? Entonces entramos a operar y es el caso excepcional del comité de tumores, doctor. Fuera de la guía de práctica clínica, caso por caso. Claro, claro. Y al doctor le haga preguntarle, doc, en qué casos o cuando usted decide que la persona realmente tiene una progresión más allá del tratamiento local, una progresión franca, 5, 6, 8 lesiones nuevas, diferentes sitios, etcétera, ¿qué esquema utiliza y por qué? Primero, en este caso, es un paciente que tiene un driver, ¿no? Entonces, nuevamente, por más de que sea escamoso, ¿no? Ha cumplido el tiempo de la sobrevida libre de progresión de un adenocarcinoma. Entiendo, más o menos 18, 19 meses. Sí. Entonces, en el contexto de un paciente con una mutación, siempre es bueno tener tejidos, como dijo el doctor Amorín. ¿Para qué? Para ver el mecanismo de resistencia. Ahora existen tratamientos dirigidos a la resistencia del osimertinib, ¿no? Por ejemplo, puede ver si tienen una amplificación del MET o si hay una transformación histológica también que cambia la conducta terapéutica. O incluso, si no tuviésemos ningún marcador, hay ahora estudios que validan el uso de nuevos inhibidores del EGFR que puedan tener una actividad en pacientes pretratados con osimertinib. Pero en sistémica hay que cambiar de tratamiento, ¿no? Si el paciente está estable, tomar la biopsia, darse el tiempo para hacer el análisis molecular, ver si tiene un driver a la resistencia que pueda tener una droga e iniciar. Y si está sintomático, la quimioterapia sola es una buena opción, ¿no? La inmunoterapia en el cáncer de pulmón EGFR mutado no es una opción terapéutica. Estuvo el estudio Empower 150, que combinó quimioterapia con beva y atezo, y en un primer análisis interín parecía favorecer la sobrevida libre de progresión. Pero ya cuando hacen el análisis final, ven que agregar inmunoterapia a estos pacientes con EGFR mutado no les aporta nada, ¿no? Y al momento no hay ningún estudio que valide el uso de inmunoterapia en pacientes con esta patología. Bueno, y una última pregunta, mi doc. ¿En qué casos de progresión hay casos en los que uno viene el paciente maravillosamente bien, hace las imágenes cada 3, 4 meses
y de pronto se da cuenta uno que hay una progresión, pero caramba, es una progresión tan mínima, y el paciente, por ejemplo, no es candidato a cirugía o no desea manejos locales, ¿en qué caso se aventura usted a continuar el osimertinib y simplemente observar, entre comillas, esa progresión? ¿Hay casos así o definitivamente hay que hacer algún tratamiento local o algo diferente? Y si tiene un buen control y tiene una progresión lenta, de verdad yo hablaría con el paciente para que pueda tener un tratamiento local, ¿no? Si es que se puede. Eso, de verdad, los tratamientos de consolidación local incrementan de manera significativa la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Y ese es un mensaje que tal vez deberíamos llevarnos, ¿no? O sea, el osimertinib es una droga tremendamente activa. Tiene tasa de respuesta objetiva por encima del 80%. O sea, es más probable que tu paciente responda que no responda. Entonces la pregunta sería, ¿cómo mejorar durante el uso del osimertinib los resultados? Si bien que tiene una excelente respuesta y en enfermedad oligo, traten de utilizar terapias de consolidación local. Esa es una muy buena recomendación. Si no se puede operar, radioterapia. Entonces, con eso vas a maximizar el efecto o el tiempo de exposición a osimertinib. Ahora, en el caso de que no desee el paciente, bueno, continuar el osimertinib va a ser un poco difícil, no tanto por la parte médica, que me parece racional, ya si es un paciente asintomático, bueno, y el paciente no desea otro tratamiento, se lo podría dar, pero viene un poco por la parte regulatoria, ¿no? Nosotros tenemos los auditores que, como a todos, ¿no? Si se ve que tiene una progresión por RECIST, no van a aprobar más esa medicina, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, en este caso lo que hicimos fue tal cual la recomendación que ustedes están dando, se opera la lesión suprarrenal, continuamos el osimertinib mientras esperábamos el resultado de la patología. Y tal cual como decía el doctor Aleaga, lo que estábamos buscando, y el doctor Amorín también, era una combinación de cosas. Primero, saber histológicamente si había un cambio en esa patología o no. Segundo, si había algún tipo de mecanismo de resistencia al osimertinib, evidentemente que pudiéramos tener como un target terapéutico. Y tercero, y también muy importante, en este caso, esta progresión era una progresión tremendamente sintomática por un síndrome paraneoplásico que estaba incapacitando al paciente. Luego, el valor de la cirugía aquí es enorme por la mejoría sintomática que va a tener el paciente, independiente de que podamos impactar sobre vida global o no en última instancia. Pero esa mejoría sintomática también la estábamos persiguiendo de manera muy ávida. Estos son los mecanismos de resistencia, simplemente para que se hagan una idea general. Como bien decía el doctor Aleaga, hay muchos mecanismos que se pueden o que son target terapéuticos. HER2, por ejemplo, hoy en día con la próxima llegada, ojalá a Latinoamérica, de Ruxtecan, la amplificación del MET, etcétera, son cosas que podemos utilizar. Pero en este caso estábamos muy interesados, sobre todo en ese 1% de transformación a microcítico, que era la sospecha por el paraneoplásico que tenía el paciente. Efectivamente lo llevamos a cirugía y efectivamente la sospecha era muy correcta. Esto fue una transformación de este tumor a un carcinoma microcítico, un KI67 del 80%, marcadores neuroendocrinos positivos. E hicimos un atrevimiento por fuera de regulación, y esto es un disclosure, fue por fuera de regulación, en el que siendo un microcítico ya operado, extrapolamos los datos que tenemos en pulmón, donde posterior a una cirugía en una etapa 1, hacemos 4 ciclos de cisplatino etopósido como para adyuvancia o consolidar. En este caso no creo que en el escenario de un metastásico podríamos llamarle esto adyuvancia, pero ciertamente era una manera como de prevenir las recaídas o las recurrencias tempranas de esto. Y continuamos el osimertinib. La miopatía de la paciente, prequimio y pre cualquier cosa, solo con la cirugía, al mes ya estábamos teniendo unas mejorías sintomáticas tremendas. La CPK, aldolasa y transaminasas todas normalizaron. Y al día de hoy, ya estamos hablando de 2 años y medio, la paciente continúa con el osimertinib con un maravilloso control de su enfermedad. Y aquí venía el tema de la multidisciplinaridad. ¿Se dan cuenta? Este es un caso muy sencillo y muy directo de, hombre, en un paciente con enfermedad avanzada, estadio 4, vaya al oncólogo y el oncólogo hará lo suyo. Pero fíjense la participación invaluable del cirujano en este caso. Pedir las pruebas, hacer el diagnóstico histológico correcto, saber que tenemos suficiente tejido y quitar esa oligoprogresión en un paciente muy sintomático por esa oligoprogresión.
La ayuda del radioterapeuta, que aquí y jocosamente cuando hago estas conferencias todo el mundo se sonríe cuando digo esta expresión, pero la ayuda muchas veces del radioterapeuta es no irradiar, ¿cierto? Estamos muy acostumbrados al sistema, y sé que en Perú también será el caso, donde mandamos el paciente para una opinión y el paciente llega un mes después con 25 sesiones de radio encima y uno dice, pero Dios mío, quería la opinión, no quería que te irradiaran propiamente. Y aquí, por ejemplo, el hecho de no irradiar la lesión cerebral, eso hace parte del equipo multidisciplinario y de esa discusión que con estos profesionales. Y la parte de patología, que no se nos puede olvidar, que esto es clave. Saber qué prueba, en qué momento pedirla, cómo hacen las sugerencias los patólogos de qué técnico utilizar o en qué momento hacerlo. Y bueno, soñamos con un sistema americano, y ese es el sueño aquí en Colombia al menos, donde el patólogo de manera refleja mande a hacer las pruebas una vez que tenga el diagnóstico, que no necesariamente es el paciente que tenga que buscar al oncólogo o al cirujano para que le den la orden y un mes después tener los resultados. La idea es que el patólogo, como se hace en Estados Unidos, de manera refleja, tenga la indicación, haga las pruebas y podamos tener este manejo en conjunto con el paciente. Así que con esto, miren todos los profesionales involucrados en un caso aparentemente tan sencillo, de una mutación de GFR o simertinib, y miren todas las personas que estuvieron involucradas en esto. Luego, definitivamente el impacto de un equipo hace la diferencia con estos pacientes. Con esto agradecerles muchísimo y bueno, encantadísimo de responder cualquier inquietud. Si hubiesen preguntas, por favor, en el panel para el doctor Bustíos. De repente una primera pregunta, doctor, para conocer el sistema de Colombia. Ustedes cuando tienen un paciente con diagnóstico nuevo de cáncer de pulmón, ¿qué prueba, o sea, bajo qué metodología suelen realizar el perfilamiento molecular? Bueno, depende mucho del sistema de aseguramiento del paciente. Aquí en Colombia hay un aseguramiento que es bastante dividido. El 70% de la población está en un sistema que se llama subsidiado, que es del gobierno. Esos pacientes desafortunadamente tienen el panel justo y necesario que en caso de adenocarcinoma se hace de EGFR, ALK y PDL1. Realmente no tienen acceso a mayor cuestión. El otro 30% son pacientes con seguros privados y con seguros que no son del Estado. Y en ese caso estamos, digamos, un poquito proponiendo más NGS en casos de adenocarcinoma, entendiendo que el perfil de mutaciones es mucho más amplio y va mucho más allá del EGFR, ALK y PDL1. Como ustedes bien saben, si uno realmente realiza NGS en estos pacientes, prácticamente el 60% no necesitaría quimioterapia realmente en un mundo ideal. Solamente un 35-40% de pacientes realmente son candidatos a quimio, el resto tienen alguna mutación cuando uno realmente busca. Si yo me quedo con EGFR, ALK y PDL1, realmente le estoy apuntando un 25-30% de pacientes, el otro 70% pues indudablemente terminarían en quimioterapia. Para escamo celular, como usted bien mencionaba, pues ya sí es el panel mucho más reducido. Hacer NGS aquí pues no resulta ni costo efectivo ni clínicamente importante para esos pacientes. Sí. ¿Alguna pregunta? Un detalle importante que me gustaría, antes que hagan la pregunta acá los doctores, es de que es cierto que cuando nosotros tenemos un paciente de este tipo y los cirujanos tenemos que obtener una buena muestra, nos encantaría ya que vaya al médico oncólogo, porque la verdad que en este caso nunca hubiera mandado a radioterapia, ni siquiera para consulta, porque a veces le irradian el cerebro asintomáticamente. No sé si algún radio-oncólogo haga, pero eso a veces pasa excepcionalmente. Y entonces la idea es los tiempos. Cuando uno ve estadística, dice entre que vino la primera consulta a la institución hasta que empezó el tratamiento, ¿cuántos meses, semanas ha pasado? Eso, el problema es justamente porque hoy en día la medicina se está manejando con, digamos, otros esquemas, contra, digamos, estrategias, más aún que existen paneles moleculares. Creo que estamos en la obligación de hacerlo. Y realmente pasa lo mismo que en Colombia, que el patólogo no te dice que lo va a hacer inmediatamente, incluso los paneles de inmunohistoquímica acto reflejo, como dice el doctor Bustillo. No, a veces tenemos que estar pidiendo para hacer todos estos exámenes. Ahí pasa la siguiente parte y no puede incluso, no tengo material, se acabó, se revió, cosas por el estilo. Por eso que el caso este es aleccionador, es firme. Cuando
cuando uno quiere ayudar al paciente rápidamente, los tiempos vuelan y es un paciente que probablemente está muy agradecido porque ha sido excelente, bien manejado. Yo diría inclusive entre comillas que ha tenido 2 tumores, como si fueran 2 primarios, pues tener escamoso y que tenga un neuroendocrino, la cosa me ha tirado los pelos, pero eso existe todos los días. Por eso que vemos nosotros que cuando está excelente, bien manejado con la mejor droga del mundo y que hay recurrencia de enfermedad, estamos pensando que es otra patología distinta, como les había dicho al principio. Ese síndrome paraneoplásico que comentaba el doctor, ya me estaba pensando yo como oncólogo que tiene un tumor de otra personalidad. Así es. Tengo una pregunta aquí a través del chat de Karen Cruzado y pregunta si el paciente hubiese sido masculino, hombre, y no fumador, si también hubiésemos solicitado la mutación del EGFR, y la respuesta es sí. Sí se hubiese solicitado. Realmente, y eso es un tema bien interesante porque es una pregunta muy directa, pero que tiene un trasfondo muy profundo y muy grande, y es, nosotros tenemos un perfil epidemiológico de qué pacientes son más probables de ser positivos o negativos, ¿cierto? Pasa mucho, y por ejemplo en la población peruana pasa mucho que por la migración que hay, ustedes tienen una tasa de EGFR mucho mayor a la que tenemos aquí en Colombia, por ejemplo. En Colombia realmente la tasa de mutación del EGFR no supera el 12-13%. Estoy seguro que en ustedes de pronto es un poco mayor. Pero ese perfil epidemiológico es eso, es un perfil, más no te niega la posibilidad de que un paciente que no cumpla con el perfil no sea positivo, y hay que hacer la prueba porque indistintamente es una ayuda invaluable. Fíjense que si de pronto esta paciente hubiese llegado a mi consulta muy sintomática, la familia hubiese sido muy proactiva, y hay familias que a veces presionan un poco para iniciar tratamiento, quizás se nos hubiese escapado la oportunidad de hacerle el EGFR por el tiempo de espera, y no se lo hubiese hecho porque el perfil epidemiológico de un escamo celular no va de la mano con EGFR. Y miren todo el beneficio que hubo con esto. Luego, definitivamente el perfil te ayuda a identificar, mas no niega la posibilidad de hacerle la prueba a personas que no cumplan con ese perfil. Yo quería aprovechar que tengo al doctor Aleaga, que es muy experto en este tema, y hacerle una pregunta. Pasa muy frecuente en Colombia esa inquietud que dice Karen. Llega un paciente a consulta, el paciente tiene un adenocarcinoma metastásico, muy sintomático el paciente, y llega sin una sola prueba. No llega con absolutamente nada. Y la familia le dice, doctor, tenemos que empezar tratamiento. O sea, esto no puede esperar, le duele, tiene disnea, tiene tos, ha perdido 15 kilos de peso, está, mejor dicho, terrible. ¿Qué esquema empieza y por qué? Nosotros utilizamos acá y validado en las guías quimioterapia basada en platino, ¿no? Platino pemetrexed, porque está sintomático. No puede esperar los 10, 21 días que demora alguna prueba. Paralelamente mandamos a hacer el marcador histológico, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa de respuesta de quimioterapia es más o menos un 60%. Entonces, si yo espero hasta que tenga todos los resultados, ya no va a haber paciente para poderle dar tratamiento. Entonces va a perder su oportunidad. Entonces, siempre hay que ver la condición del paciente en la primera consulta, ¿no? Si es un paciente que está oligosintomático o asintomático y puede esperar esas 2 semanas o 3 semanas para este panel completo, esperemos, no nos aventuremos a iniciarle tratamiento. Pero si en el otro extremo vemos al paciente sintomático, respiratorio, con deterioro clínico progresivo, iniciemos tratamiento con quimioterapia y esperemos el resultado de las pruebas moleculares, y en el camino ya se afinará mejor la conducta terapéutica. ¿Por qué? Porque puede ser que no tenga ninguna mutación. Entonces le agregas al carboplatino PM3, probablemente pembrolizumab. Y si tiene alguna mutación, puedes parar el tratamiento y darle el tratamiento dirigido que corresponda, ¿no? Osimertinib, alectinib, etcétera, ¿no? Cualquiera de las otras drogas. Perfecto. Y una pregunta de seguimiento a eso. Sé la decisión de inmunoterapia inicialmente, porque de muy buena forma usted conoce que al dar inmunoterapia, si luego voy a dar una terapia target, realmente primero no es muy efectiva la inmune en pacientes con mutación, y segundo, al momento de dar la terapia target aumentan mucho los efectos secundarios, sobre todo el tema de neumonitis, cosas por el estilo. Correcto. Pero si usted se da cuenta después del segundo ciclo que el paciente tiene la mutación, ¿qué actitud toma? ¿Termina la quimio 4 ciclos y cambia? ¿Le adiciona el osimertinib?
o simplemente le quita la quimio y le pone solo osimertinib. ¿Cuál de esas tres opciones utiliza usted? Hoy le cambiaría a osimertinib solamente. Hoy. Pero mañana, probablemente con el estudio Flaura 2, le agregue al osimertinib, perdón, a la quimioterapia el osimertinib. Pero hoy se lo rotaría, ¿no? Le rotaría el tratamiento. Maravilloso. De acuerdo. Bueno, tengo aquí otra pregunta de Luis Puma. Dice, muchas gracias por el caso. En un paciente con adenocarcinoma estadio 4, por compromiso pleural asíntoma del 30% y además Más del eje FR de lesión 19. ¿Qué opción de tratamiento recomendaría iniciar? Y aquí también yo personalmente empezaría con un TKI. Fíjate que el PDL1 es bastante engañoso en estos pacientes con mutación. Vemos muchos pacientes e incluso, Luis, te cambiaría un poco la pregunta. ¿Qué pasa si tengo un PDL1 del 80% con la mutación? Igual le empezaría el TKI. En este caso, y mi preferencia siempre es osimertinib por los datos que ustedes conocen. Pero ojo con no engañarte con esos PDL1 tan elevados en pacientes con mutación, porque es una activación constitutiva del PDL1, más las tasas de respuesta no son las del PDL1 alto en pacientes sin la mutación. Luego, no caigas en la tentación de utilizar inmuno en esos pacientes, mantente con el TKI porque la respuesta inmuno no es la mayor con eso. No sé, doctora Leaga, ¿cuál es su experiencia con eso? No, primero, el doctor Puma lo esperábamos acá, la primera acotación presencial. La segunda, sí, o sea, muchas veces llegan a la consulta con el PDL1 y no sabemos por qué, ¿no? Y eso también es a veces error del equipo multidisciplinario, porque tiene que ser claro en primero gastar tejido en al menos las mutaciones del eje FRLK, al menos en eso. Y luego hacer el PDL1. Y no gastar tejido primero en el PDL1 y luego quedarte sin tejido para hacer el resto, ¿no? Entonces, hay un grupo de pacientes que son los PDL1 falsos positivos, como dice el doctor, aquellos que tienen más del 50%, pero pueden ser que estén relacionados a alguna mutación. Había algunos reportes en los cuales decían que pacientes que tenían EGFR mutado y el PDL1 alto iban peor que aquellos pacientes que tenían el EGFR mutado y el PDL1 no alto, ¿no? Pero hay data contradictoria en ese sentido, ¿no? O sea, no van ni peor ni mejor, no hay nada categórico y deben ser expuestos a un TKI. Ok. Bueno, doctor, de verdad le agradecemos la dinámica. Creo que ha sido una dinámica que nos ha refrescado y nos ha enseñado mucho el manejo y el valor de los grupos multidisciplinarios y poner en contexto esto, ¿no? De repente no tenemos acceso a muchas drogas, pero el solo hecho de tener un grupo multidisciplinario ya mejoró la sobrevida de todos nuestros pacientes. Ese solo hecho, ¿ok? Entonces deberíamos de fomentar eso en nuestras instituciones. Muchas gracias, doctora Morín, por su brillante participación. Muchas gracias, doctor Bustíos. Muchas gracias a AstraZeneca y a todos ustedes por estar en este simposio. Creo que los mensajes han sido claros. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Hasta luego, doctor Bustíos.